Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, y a través de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado, le saluda José Enrique Méndez. Buenos días, Xiomara Pimentel. Buenos días, José Enrique. Buenos días a nuestra audiencia. Estamos como cada sábado en este espacio educativo, formativo, que nos permite llegar a sus hogares, llegar a su conciencia, al alma nacional tan importante como es en este y en todos los momentos de la República Dominicana, celebrando desde febrero, desde enero, ¿verdad?, natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, en el mes de febrero, el mes de la patria, y el mes de marzo, que indudablemente para la República Dominicana es un mes de efemérides y de una celebración que llevamos en nuestro corazón, sobre todo nosotros ahora los santiagueros, ¿verdad? Ahora con el 30 de marzo. Eso es un canto feliz de alegría en nuestro corazón. Qué bueno, Yulisa, que compartir aquí es una fiesta para nosotros. Así es, muy buenos días, doña Xiomara, José Méndez, Cordero. Nosotros estamos aquí como con una vibra muy animosa, muy festiva, porque tenemos una invitada muy querida y muy especial, y esperemos que esta entrega sea igual que todas las demás, muy educativa, porque lo hacemos de corazón. Así que buenos días a todos los que nos escuchan. Hola, Cordero, ¿cómo estás tú? Buenos días, estimados compañeros, tanto a la señora Xiomara Pimentel, a ti, Yulisa Ureña, mi estimado compañero José Méndez, y a todos los oyentes que nos escuchan fielmente en este espacio La Voz de los Derechos Humanos. Pues una oportunidad más para seguir conociendo estos temas que son tan importantes para la vida personal y nacional. Así es, compañeros, y ustedes lo han dicho todo. Hoy tenemos un plato fuerte, porque vamos a conversar con una amiga, con una compañera, con una luchadora, con una sindicalista, con una defensora de los derechos y de ese derecho tan importante. Hoy, sábado 28 de marzo de 2026, estaremos conversando con la licenciada Inalda Mercedes Castillo Sandoval, mejor conocida como Mercedes Castillo, acerca de el derecho a la verdad como derecho humano de dignidad. A propósito, compañeros y compañeras, de que el 24 pasado, ¿verdad?, de marzo, se celebraba el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de derechos humanos y de la dignidad de víctimas, ¿verdad?, en toda Latinoamérica y en el mundo. Y nosotros, como Escuela de Derechos Humanos, como universidad, tenemos el deber de hablar de esto porque nos preocupa como sociedad. Muy buenos días, Mercedes. Espero que se sienta bien. ¿Cómo está? Gracias. Yo me siento muy feliz de estar aquí en esta tremenda 2 emisoras, La Voz de las Fuerzas Armadas. Honrada de estar aquí y sobre todo acompañada de Xiomara, de Yulisa, de Enrique, Manuel. Sí. Gente muy que trabajan profesionalmente y con mucho corazón. Hay mucho corazón aquí. Y yo creo que las cosas cuando se hacen profesionalmente y desde el corazón son buenas y salen bien beneficiosas para la sociedad. Amén. Así que, y sobre todo este tema tan importante que acaba de mencionar Enrique, yo creo que habla muy bien de la universidad, de la escuela y de este ministerio. Qué bueno. Excelente. Nosotros de igual manera le expresamos el agradecimiento por usted aceptar esta invitación. Bueno, y para nuestra gente que conozca un poquito más de la licenciada Mercedes Castillo, nuestra invitada especial es oriunda de Puerto Plata, ¿verdad? Tierra de valientes soldados, ¿verdad?, y de luchadores, de grandes políticos. Y es graduada en de la licenciatura en Comunicación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, 1988, y es especialista en Políticas y Planificación de la Comunicación en 1992 de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es además técnica en documentación periodística. Ha participado y participa aún permanentemente en decenas de seminarios nacionales e internacionales, conferencias, talleres, congresos, simposios y coloquios.
cursos y demás. Además ha participado en otros ámbitos, en mesas redondas, todos en el ámbito de la comunicación y la política. Ha ejercido la profesión de periodista como docente en la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo desde el 93 al 95, en la Universidad Dominicana OIM 92-98 y en el Instituto Dominicano de Periodismo en el IDP 2001-2003, productora y conductora de varios programas de radio y de televisión desde 1992, editora y directora del periódico mensual Osama 2000, vocera de la zona oriental en 1998-6 al 2006 y en la actualidad edita y dirige la revista digital civismomagazine.com, especializada en temas de civismo. Es también articulista del periódico Hoy Digital y se ha destacado como líder gremial de los periodistas dominicanos, ocupando la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas CDP por quinta vez, 5 veces campeona, en es una gran luchadora, y en 2 ocasiones del Instituto de Prevención y Protección del Periodismo IPPP, del 2013 al 2017. En la actualidad produce y conduce el podcast de Mercedes Castillo en su canal de YouTube y preside también la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa, COOPNAPRENSA, desde el 1 de noviembre de 2025. Dicha cooperativa funciona allá mismo en la sede principal de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas. Señoras y señores, sin más preámbulo, una persona con una amplia, solamente leímos una reseña breve de su currículum, pero para poder dar espacio al diálogo que vamos a tener con ella hoy sobre este tema tan interesante, nuevamente bienvenida a nuestra invitada Mercedes Castillo. Licenciada, profesora, maestra, compañera, defensora, ¿verdad?, de los periodistas. Vamos a conversar de este tema de una manera que el público lo entienda, ¿verdad que sí? Yo sé que es un tema que también a usted le apasiona y ver que los compañeros quieran preguntarle. Adelante, compañeros. Así es. Bueno, pues yo me inspiré al principio hablando de toda la gesta histórica, porque precisamente mirando en toda la productividad de nuestra amiga, de nuestra hermana Mercedes, tantos años colaborando juntas en diferentes áreas, ¿verdad?, en la parte educativa y periodística, pero de la mano siempre con la verdad, pues vi y la felicité de que ella trata un tema cívico, moral, ¿verdad?, que tiene tanta importancia en este tiempo en el que ya sí ciertamente no hay fronteras. En el año 90, 2000 se decía, el mundo no tiene fronteras, pero hoy menos, los derechos humanos. Qué importante es precisamente y fundamental, irrenunciable, decir la verdad como derecho humano. Tú puedes contarnos sobre eso, tú que tienes en la pluma, ¿verdad?, en tu intelecto, esa oportunidad, Mercedes. Sí, gracias nuevamente a todos y a todas y a esa amable audiencia tan grande de esta emisora, de estas emisoras, sí. 106.9 y 102.7 FM. Así es. La voz de las Fuerzas Armadas. El fundamento del periodismo es la verdad. Periodismo profesional y ético se fundamenta en la verdad, en la investigación, en la búsqueda de los datos, de las informaciones, la verificación, la contrastación, de manera que cuando sirvamos la información al público, al auditorio, sean informaciones verificadas, certificadas, reales, porque la información es un bien público, es un derecho humano. El estar bien informado es un derecho humano establecido por la UNESCO. Entonces el periodismo profesional auténtico, la esencia de la profesión se fundamenta en la verdad, el derecho a la verdad que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía a estar bien informado. De manera que el centro de la comunicación social y del periodismo, de manera particular como especialidad de la comunicación social, es la verdad. Así que este tema es básico para el ejercicio de la comunicación y para el ejercicio de todo, porque el derecho a la verdad
de los derechos humanos, con relación a los derechos humanos, es fundamental, porque las violaciones a lo que es la integridad del ser humano, a lo que es su integridad física, su integridad moral, su seguridad personal, todas esas desapariciones de niñas, niños, personas que lo desaparecen y no aparece. Entonces, los familiares y la sociedad reclama por una explicación, y el Estado está en el deber de darle explicación. Instituciones dedicadas también a la defensa de lo que es la seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior y Policía debe interesarse también por lo que es la seguridad de la gente, porque una persona no puede estar en la puerta de su casa o en otro lugar y de buena primera desaparece y no se sabe. Siempre ha pasado, siempre, y en toda parte del mundo. Pero, ¿qué les digo? Eso es algo que lacera el alma, porque yo me pongo en el lugar de todos los familiares que han perdido sus seres queridos, y yo les digo, es una tortura. Ciertamente. Es una tortura, tú saber que tu niño, tu niña, tu nieto, tu nieta se ha desaparecido. Se ha desaparecido y tú no sabes más. Es una tortura para esa familia. No saber qué ha pasado. También, sí, digamos ahí también que tenemos, como ha sucedido últimamente, unas niñas que se han desaparecido tres. En Santo Domingo Norte, otra en Pantoja, otra joven, y que a veces la desinformación de las redes sociales hoy día, cómo manipulan tanta verdad, que si la vieron en tal sitio y eso, la familia tiene derecho a saber la verdad, yo creo, a eso que usted se refiere, a ese dolor que siente la familia de conocer la verdad, y que las autoridades también hacen lo posible y digan, ¿verdad?, que tanto saben de eso. Yo sé que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que eso se mejore. ¿Puedo decir algo? No, justamente Okay. eso. Doña Mercedes mencionaba el hecho de que es una tortura, y realmente yo siempre he pensado en eso, porque uno como padre se pone en el lugar de los familiares, y cuando tú tienes un hijo, y no sé si la comparación sea buena o mala, pero yo pienso, si le pasa algo, incluso si muere, ya sabes que pasó algo, ¿verdad? Ya sabes, sí, exactamente. Pero tú vivir toda tu vida pensando en qué habrá pasado con tu familiar, con tu hijo, debe ser muy fuerte, realmente. Claro, yo pienso que la ONU, cuando aprobó en el 2010 el derecho a la verdad como un elemento esencial para darle cuenta a los familiares, a las víctimas de la violencia, sobre el estatus de la vida de cada quien, de sus familiares, yo creo que fue justo, muy justo, porque hay un reclamo. Yo recuerdo el caso de México, esos 42 estudiantes desaparecidos, es una cosa bárbara. Y en las guerras no hay cosa más despiadada que la guerra, porque ahí niños, ancianos, no se sabe nunca de ellos. No se sabe nunca de ellos. Y aquí en toda esta actividades que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, todos estos momentos difíciles que hemos tenido, en la guerra de 65, en el 84, y después todas las huelgas y todas las cosas que se hacen, donde pasan cosas difíciles, esos 12 años también que fueron bastante difíciles. Todas estas viudas que tenemos, porque todos sus esposos e hijos, muchos estudiantes también, pues, fueron desaparecidos y asesinados también. Entonces, yo creo que hay que abogar por el respeto de la vida humana, la integridad de la vida humana, la seguridad de la persona, del ser humano, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de todas las edades y de las familias. Eso que yo dije ahorita, esa tortura emocional, mental de la familia con la pérdida de un ser querido, eso es muy grande. Y yo creo que el Estado
no solamente todos los estados, deben empeñarse un poco más, porque hay esfuerzo, no se puede negar que no hay esfuerzo, pero el esfuerzo debe ser mayor, porque dicen que cuando a uno le toca, es cuando más duele, creo. Que más le duele, y uno entiende más la importancia de las cosas. Sí, qué bueno, doña Mercedes, que usted hace esta cronología y sobre todo resalta la importancia de que la UNESCO haya declarado esta importancia en el 2010 del tema de la verdad, que es relativamente reciente, en el año 2010. Nosotras tuvimos la oportunidad justamente de trabajar estos temas de la verdad, el derecho a la información con periodistas, y siempre recuerdo que se hablaba de la gran responsabilidad en el momento de tomar un micrófono en la mano. Parecería que en la actualidad cualquier persona puede tomar un micrófono e influir directamente en acciones, en comportamientos de la sociedad, no necesariamente en el marco de la verdad. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera usted entiende que la verdad contribuye a fortalecer la democracia, un pilar tan importante en toda sociedad, y a prevenir que se repitan o que se desarrollen violaciones de derechos humanos en una sociedad X? Excelente pregunta. Fíjense, el ejercicio de la profesión de periodista y de locutor, tanto en la radio como en la televisión, en las redes, en prensa, periódicos, revistas, conlleva una gran responsabilidad. Porque ¿de qué hablamos los periodistas? Hablamos de los temas que le interesan a la sociedad, a la gente, los temas de interés nacional. Nos gastamos la vida día por día. El problema de nosotros no es tratar temas personales. Los temas personales se tratan en privado. Pero los temas de interés nacional que afectan el buen desenvolvimiento de la sociedad o que benefician, porque las cosas buenas hay que decirlas también. Así es. Y hay que aplaudirlas. Lo que está bien, no importa en qué gobierno se haga. Y lo que está mal, no importa en qué gobierno se haga y en qué administración. Ese es el periodismo profesional, detrás de la verdad, la ética periodística y la ética profesional. Hay personas que logran que alguien le pague un programa de radio o de televisión, o tienen patrocinio para un periódico digital, bueno, y se lanzan al medio, sin ninguna preparación y sin ninguna conciencia y responsabilidad ética. Y ahí vienen entonces los problemas. Comienzan a defender intereses particulares. Y el periodismo y la comunicación es un servicio a la sociedad, como lo es la medicina, Así es. como lo es el derecho, El magisterio. como lo es el magisterio. Es un servicio a la sociedad. Esto no es un problema en particular que yo me voy al medio a buscar like y a buscar logros particulares y a dañar personas y a hablar cosas sin tener la evidencia y sin tener la responsabilidad de que lo que está diciendo amparado, sustentado en cosas reales, en la verdad. Así es. Lo que hemos hablado aquí hoy, la esencia de la profesión, de la comunicación, la verdad de los hechos, porque es un servicio público. Cuando usted da una información, usted está sirviendo una información que le puede servir al gobierno, presidente, al Estado, a cualquier poder del Estado, a cualquier institución, a cualquier familia, a cualquier individuo. Pero tiene que ser sobre la base de la verdad. Así es. Porque si es mentirosa, si es una información falsa, mentirosa, no le sirve a nadie. Lo que hace es confundir. Lo que hace es Miente que algo queda. mal informar. Sí. Entonces, en ese sentido, se le hace un daño a la sociedad. Sí. Enorme. Yo quiero aprovechar, Yulisa, que me hiciste esa excelente pregunta. Además de periodista en ejercicio, que lo he ejercido, yo me he destacado más como dirigente gremial, pero he tenido niveles de participación en la comunicación y docente. Yo quiero exhortarles a las personas que le gustan la profesión de la comunicación social, todo el que le guste y quiere intervenir en la comunicación social. En el país hay 8 escuelas de periodismo de nivel universitario y hay 2
2 escuelas de locución, formar, que perfectamente pueden, usted quiere ser locutor, usted va y usted se forma. Usted tiene que respetar, porque ahí hay unas normas de la comunicación, unos criterios que hay que respetarlo. Oh, sí. Y en materia de periodismo también, hay unos valores, hay unos criterios, y hay unas técnicas, y hay un fundamento, que eso hay que respetarlo. Oh, sí. Entonces cualquiera no puede venir aquí a hacer cualquier cosa. Y lo de las redes, en el mundo, todavía no ha podido resolver el problema jurídico en cuanto a las redes, pero hay un problema que es el siguiente. Y quiero decirles a ustedes y a todos los oyentes que la Internet le dio la posibilidad a todos los ciudadanos del mundo, planetariamente hablando, de poder ser emisor y receptor a la vez, de inmediato. Por eso ustedes ven que en las redes hay la inmediatez, la reacción inmediata del interlocutor. Y entonces ya todo el mundo, antes de la Internet, había un emisor que emitía un mensaje y había unos receptores que lo escuchaban, lo veían y podían reaccionar mediante una carta, mediante una llamada, pero ahora es de inmediato. Entonces ya todo el mundo ahora es emisor y receptor. Interactúa, ¿verdad? Interactúa, pero eso no quiere decir que todos los que interactúan en las redes sociales son profesionales de la comunicación. Por eso ustedes ven ciudadanos en sentido general interactuando en las redes que no tienen la menor conciencia de la responsabilidad de comunicar mensajes a través de los medios, y que esos mensajes deben ser verificados, deben ser sustentados, porque la comunicación es un servicio público. Y precisamente, licenciada Castillo, es muy interesante esto porque usted ha mencionado reiteradamente esto, fuentes verificables. Y me gustaría saber qué papel juegan los archivos estatales y la transparencia precisamente en el ejercicio efectivo de este derecho a la verdad. Excelente pregunta. Esos archivos, el Estado tiene que tener responsabilidad con la ciudadanía, con las familias. La desaparición de un niño, una niña, de un adulto, de un ciudadano, debe ser de interés, como ahorita lo reitero ahora, debe ser cada vez más un interés del Estado, de saber qué le pasó a ese ciudadano dominicano, en este caso, un ciudadano de otro país. ¿Qué pasó con ese ciudadano? Eso hay que investigarlo. Sí. Miren, las instituciones del Estado especializadas en ese tema tienen datos y tienen informaciones. Y si lo tienen, deben ponerlo a disposición de la justicia para que la familia puedan recibir la información que requiere. Porque es que la familia es que reclama, el familiar. Es la familia, es el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el hermano. Es el que reclama. ¿Dónde está el familiar? ¿Qué pasó con él? Sí. ¿Y a quién quiere reclamar? Al Estado. Claro. A las instituciones del Estado que tienen que ver con eso. Tienen archivo y le dan seguimiento. Si tienen la información, deben ponerla al servicio de la justicia para que se proceda en consecuencia. Y si no hay la investigación, hacerla. Ponerse, a veces se toma su tiempo. Sí, y qué bueno. A veces se toma su tiempo, pero cuando las autoridades quieren, logran buenos resultados en términos de investigación lo más pronto posible. Sí, y diría yo, con el permiso de ustedes, de toda esta pregunta que tan interesante hemos estado compartiendo con ustedes en este diálogo, ¿verdad que sí? Qué bueno que existe la ley de libre acceso, ¿verdad? Muy bueno. Que la 204, bueno, que bueno, me permite como ciudadano acceder a esos archivos. Y cuando usted hizo la pregunta, Manuel, cuando nuestro compañero hacía la pregunta, yo me extrapolé
a cuando nosotros íbamos de la universidad a investigar al Archivo de la Nación. Los profesores de periodismo nos enviaban a la universidad, al Archivo de la Nación, a buscar informaciones verídicas de lo que había sucedido, porque ellos decían, si tú te vas a documentar, tú tienes que decirme de dónde tú sacaste, dónde fue la fuente, no solamente me leas, ve al Archivo de la Nación a ver qué hay detrás de eso y relátame una historia y dime que hubieron unos antecedentes que a propósito que usted estaba... Inclusive, José Méndez, en esa misma orden de ideas, también existe en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la figura de la habeas data, que es también un elemento de garantía. ¿Qué es el habeas data? Es un recurso que usted puede recurrir para cualquier dato, información que una institución pública o privada tenga de usted, tenga el derecho de que se la suministre. Exacto. Es un derecho humano. Qué bueno. Sí. Permítame ahora brevemente aprovechar este espacio para preguntarle ahí así a la licenciada Mercedes Castillo, que me preocupa un poco como sociedad, nosotros, la República Dominicana, la gente de a pie, la gente que nos escucha en cualquier lugar del mundo, en los campos, en la ciudad, pero cómo puede la sociedad civil, ¿verdad?, colaborar activamente en la construcción de una verdad colectiva, ¿verdad?, o eso que llamamos memoria histórica, a propósito del tema que estamos hablando. Todos esos archivos son memoria histórica, pero ¿cómo podemos nosotros, la sociedad civil en sentido general, contribuir a esa construcción de una verdad colectiva para el bien de todos? Sí, excelente pregunta. Siempre hay formas de hacer la cosa. Muchos ciudadanos se abstienen, se autolimitan de dar la información valiosa que puedan tener por temor a represalia, a que lo maten, a que lo desaparezcan, porque todo eso pasa. Pero el Estado debe ser garante de que todos los ciudadanos que tengan información deben aportarla, ya sea discretamente en los departamentos correspondientes. Deben habilitar eso, porque eso ayuda. Mucha gente tiene la información, se la guarda por temor a su seguridad personal. Tiene miedo de que cualquier cosa haya. Señores, ¿cuántos ciudadanos no son desaparecidos porque tienen una información y dicen, fulano sabe esa información, tiene esa información, desaparécelo, elimínalo? Eso pasa. Entonces mucha gente se abstiene. Pero el Estado debe de crear mecanismos donde los departamentos correspondientes reciban esa información sin que la integridad física de las personas que la aportan se comprometa. Sí, porque la gente se sabe, y lo sabemos cómo se manejan las cosas. Además, porque al final es importante saber qué pasó con la vida de la persona. Se perdió, pero ¿qué pasó con ella? Y siguen pasando, y siguen pasando, y siguen pasando. ¿Qué está pasando? Eso hay que determinar. Así es. Sí. Así es. Y yo me iría un poquito más lejos con esta construcción de verdad colectiva, doña Mercedes. Y pienso también no solamente en ese caso, sino en la gente que escribe libros falseados, en la gente que no dice la verdad en sus libros, en la gente que escribe una canción que es mentira, en la gente que desinforma. En esta era de la posverdad, donde, como decía nuestra compañera Xiomara, se dice tantas veces una mentira que se convierte en una verdad, se cree, con los mismos medios, con todo esto. Yo creo que este tema es un tema muy interesante. Un tema súper interesante. Y justamente la historia, toda la historia de todos los pueblos y la humanidad envuelve directamente y trae un alto grado de responsabilidad con la verdad, ¿verdad? Entonces, hay una frase que siempre escuchamos, pero para nuestra audiencia, y como usted lo explica tan llano así, doña Mercedes, ¿a qué se refiere que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla? Eso lo escuchamos en infinidad de veces, pero yo creo que la gente no está tan consciente de lo que realmente implica esta gran frase. Ya lo dijiste, realmente el conocimiento crea conciencia. Sí. Y crea también deberes. Porque usted no puede defender, querer, luchar por lo que usted no conoce.
Entonces, esa historia se va a repetir porque usted no conoce eso, usted no tiene conciencia de ese hecho. Entonces, por eso, la historia de los pueblos, de las instituciones, de las comunidades, deben ser dadas a conocer a todas las generaciones, a las presentes y futuras generaciones. Por ejemplo, los nombres de las calles, de las instituciones. Por ejemplo, esta emisora se llama Coronel Osvaldo Cepeda y Cepeda. ¿Quién es él? Una gloria de la locución nacional. Una gloria. Maestro. Un maestro. Entonces, Un militar digno, un militar respetado digno. y respetable. Entonces, esa figura de la sociedad, de la comunicación social y de la milicia, toda la sociedad debe saberla para que lo pueda defender con conciencia. Y emular, Y imitar, que es lo más importante, ¿verdad que sí? Cuando a uno se refiere, dice, tiene ejemplos a seguir, Mercedes. Sí, porque también ahorita usted mencionaba algo interesantísimo, o sea, la gente se envuelve dentro de esta ola de desinformar, de no hablar con la verdad, de crear morbo en la sociedad. Sin embargo, tenemos muchísimos ejemplos de personajes, de personas que haciendo un trabajo ético, responsable, han logrado calar un alto nivel en la sociedad, un respeto, y de hecho han tenido una muy buena posición económica haciendo lo correcto. Entonces yo creo que lo importante es esto, como establecer que hay dos caminos, se elige el de mayor responsabilidad o el de menos, pero a través de los dos se puede lograr tener un buen estatus. Así mismo. Entonces, los pueblos que no quieren que la historia se repita deben permanentemente recordar eso que decía Xiomara, de que aquí se hacen programas especiales en fechas específicas, por ejemplo 19 de marzo, 30 de marzo, 27 de febrero, por mencionar algunos. Sí. Hoy, Sí. Día del Derecho a la Verdad, de los derechos humanos de la víctima, es recordando de que esas cosas no pueden pasar por alto y que hay que crear Sí. conciencia en la Sí. sociedad. ¿Para qué? Para que puedan defenderla y no repetirlas. Sí. Yo quiero aprovechar para matizar un elemento de esta hermosa conversación que estamos sosteniendo. El concepto de derechos humanos. La esencia, y me encanta tanto esta institución, este ministerio. Una vez siendo presidenta del colegio, yo visité el ministerio y el ministro me recibió, Díaz Morfa, a mí, a otra compañera. Y yo le decía lo impactada que estaba yo, cómo este ministerio, que tiene que ver con la defensa del país, La soberanía. de la soberanía nacional. Sí. La ley del Colegio Dominicano de Periodistas establece que uno de los objetivos principales de la institución es defender la soberanía nacional. Y esta institución, esa es su esencia. Garante. Así es. ¿Y cómo forma a sus hombres y mujeres de esta institución en base a los derechos, respeto a los derechos humanos? ¿Y qué son los derechos humanos? El derecho a transitar, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a estar bien informado, el derecho a la verdad, el derecho a la integridad, a la dignidad. Entonces, cuando tú tienes una escuela con una maestría, con diplomados, para sus hombres y sus mujeres y para instituciones, Civiles. el pueblo, civiles, para educar a la sociedad en base a la defensa de los derechos humanos, es que el centro de todo el trabajo que tiene el Estado y todas las instituciones, el centro es la gente. Sí. Y la gente tiene unos derechos humanos que hay que respetar. Garantizarse. Los niños y niñas tienen derechos humanos, adolescentes y jóvenes, las personas mayores, todos tienen unos derechos humanos. Y yo como, perdón que me extienda aquí, No. y yo como manejo el tema por muchos años, el tema civismo,
tengo la conciencia de que el civismo hay que tratarlo en el lugar, hay que educar a papá y a mamá para que puedan educar a sus hijos en base a los valores cívicos morales. Por ejemplo, estas niñas que están pariendo 12, 13, 14 años, sin una debida conciencia, sin una debida responsabilidad, formación, para criar niños y niñas sin la debida conciencia, ¿qué valores pueden ellos darle? Cuando muchas veces en sus hogares, porque vienen de hogares muchas veces, no todos, porque hay a todos los niveles, hogares carenciados, con una pobreza absoluta, que le falta de todo. Entonces, ¿cómo van a formar seres humanos con valores cívico-morales? Entonces eso implica muchas cosas. Claro. Pero yo creo que desde el hogar hay que comenzar con una campaña y el Estado debe ocuparse de eso. Me encantó mucho que el ministro de Educación incorporara de nuevo la asignatura de moral cívica. Eso ayuda. Excelente. Eso ayuda bastante. Yo lo felicité y les reitero la felicitación. Me encantó, me encanta. Escuchándote, Mercedes, me retrotraía a tiempos, qué sé yo, así, de mi infancia, de nuestra época, ¿verdad? Que somos contemporáneas. Donde uno veía a una persona y por ser esa persona le tenía credibilidad. Pero en esta era, la era de la información, que es diferente porque ya todo está documentado o se supone que debe de estar documentado en base a la verdad, ¿cómo definirías tú esa importancia para preservar la verdad histórica? Ya no son personas, ya no es don Rafael Herrera al que yo iba de voz y le decía tal cosa y él me la creía. O sea, esta época ha cambiado. La época de la nueva tecnología. De la nueva tecnología, ¿verdad? Exactamente. Sí, Enrique, sí, hablaba ahorita de las oficinas de libre acceso a la información pública. Así es. Cada institución está en el deber de documentar su accionar y ponerla a disposición del público, porque se trabaja para la sociedad, para el público. Entonces, trabajan con fondos públicos para servirle al público, para servirle a la sociedad. Entonces, es un nivel que tenemos mediante la ley 204, que tenemos acceso, o por lo menos solicitarlas y exigir que se nos entreguen y que se guarde ahí. Ya ahora con la inteligencia artificial, ya ahora con el chat, toda esta modernidad que tenemos, ya hay mucha facilidad para... Pero mucho cuidado porque puede ser falsa también, Mercedes. Por eso, ese nivel de libre acceso a la información, porque las informaciones que las instituciones deben facilitar tienen que ser reales. Eso sí. Y eso por ahí hay un nivel de verificación de que son ciertas. El periodismo se fundamenta en la verificación también, en los medios también. Sí. Y la inteligencia artificial, ahí hay un poco de problema, pero también tenemos que estar muy atentos para los niveles, porque hay niveles, hay matices, que tenemos que estar muy seguros de eso. Yo soy un poquito tradicional, porque primero la conciencia de que cuando yo estudié, había que aprenderse la tabla, multiplicar, restar, pero ya no. Ya nadie hace eso, para tú le das a la calculadora. Celular. Igual, tú tienes aquí cuánto, por ejemplo, 5,000 contactos. Tú me dices, mira, yo quiero tú puedes facilitarme el contacto de fulano de tal. Digo, yo lo tengo, pero yo no me lo sé. No. Yo tengo que ir al cerebro y buscarlo. Ya casi nadie se sabe los números de teléfono. Entonces, igual con la inteligencia artificial, tenemos que tener mucho cuidado con la información que se vierten ahí, porque muchas no pueden ser reales. Yo he entrado a los perfiles de personas que me interesan y yo veo informaciones inexactas en inteligencia artificial, inexactas. Tienen que precisar mejor, cosas un poquito
Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con el uso de... Me gusta que los periodistas hagan su investigación y se verifiquen los datos y pudieran apoyarse, pero verificando. Sí. Documentados. Sí, o sea, tú recibes la información de la inteligencia artificial, pero deben tomarse la molestia de verificar, porque hay algunos datos inexactos. Lo digo porque lo he comprobado. Así es. Y qué bueno. Manuel, Claro, pues hay una pregunta que pensamos que puede ser también de mucho valor para que la gente conozca precisamente cómo este derecho a la verdad es tan importante para la sociedad. Y usted en su condición de periodista, era de una gloria nuestra que tiene años de experiencia, ¿cuál es el ejemplo más inspirador de cómo la revelación de la verdad ha transformado positivamente a una comunidad desde su experiencia? Excelente. Nosotros, como sector profesional, que nuestra misión es informar, orientar y educar sobre la base de la verdad a través de los medios de comunicación. Fíjense un dato. ¿Por qué la sociedad, gran parte de los ciudadanos, cuando las instituciones no les responden a su demanda, por qué van a los medios de comunicación a hacer la denuncia? Y cuando los medios presionan, les resuelven. Bueno, porque el periodismo y los medios de comunicación tienen que asumir ese error. Los medios de comunicación representan la voz de la sociedad, de todos, de toda la sociedad. Ese es el deber. Y quienes no lo hagan así, están pues alejándose de su misión en la sociedad. Entonces, la prensa, al sector que yo pertenezco por vocación y por academia, por formación, y porque he sido pues dirigente de todos los periodistas dominicanos. Emblemática del periodismo. En 5 ocasiones, defender lo que es el ejercicio profesional. Pero nunca, Mercedes, permíteme que lo diga, nunca apartada de la verdad. No. Porque cada quien puede tener una verdad particular e interesada. Tú has defendido el derecho del periodista y el derecho del usuario, claro, que también tiene su derecho. No, y también he criticado también compañeros que se apartan de lo que es la ética profesional, que no le hacen honor a la profesión. Siempre les digo a los funcionarios públicos, en la sociedad todo el mundo tiene un rol. Los médicos tienen su rol, los abogados tienen su rol, la policía tiene su rol, los militares tienen su rol, y los periodistas, entre otros, tenemos nuestro rol. Un funcionario que no le guste que un periodista denuncie un hecho, pero esa denuncia tiene que estar fundamentada en la verdad. Claro. Si no le agrada eso, y entonces arremete contra el periodista que lo quiere amenazar, lo quiere agredir, lo quiere golpear, y desarrollan acciones de agresividad, porque ese periodista, con fundamento, con datos verídicos, hace la denuncia. Entonces yo siempre les digo a los funcionarios, el que no quiera que lo critiquen, que tengan un buen desempeño en su misión, en su acción, en su institución. Eso que dice el presidente de la República, presidente Luis Abinader, tengo amigos, pero no tengo cómplices. O sea, eso es, soy tu amiga, pero yo no tengo que apoyarte en cosas incorrectas que puedan hacer cualquier amigo de él que lo designó en un cargo determinado. Así. Entonces, los funcionarios y las instituciones que no quieran que lo critiquen deben actuar correctamente. Así es. Porque nosotros tenemos una misión y es la de orientar bien, informar bien y educar bien a la sociedad de manera permanente a través de los medios de comunicación. Yo creo que con ese mensaje ha sido el mejor final
que le hemos podido dar a este programa. Quiero a ustedes jóvenes, ¿verdad?, que han estado compartiendo con nosotros y a nuestra audiencia, agradecerle a nuestra invitada Inalda Mercedes Castillo Sandoval. Pasaron 55 minutos como si fuera nada. Lo que dijimos fue 2 o 3 cositas y ya pasó el programa. Pero agradecerle nuevamente a nuestra invitada por haber compartido con nosotros todas estas enseñanzas. Maestra, amiga, defensora de los derechos humanos, sindicalista, defensora del gremio. A nuestra amiga Mercedes Castillo, gracias por estar con nosotros, y a nuestra gentil audiencia, gracias, ¿verdad?, a la audiencia multimedia, por su sintonía. Será pues hasta el próximo sábado. Dios y la patria les bendigan.